Hebreos 6, 4 al 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Amén. Si el Señor lo permite, vamos a empezar a tocar este pasaje hoy. Vamos a empezar a interactuar con el texto aquí y luego el domingo que entra, si el Señor nos permite, vamos a hacer exégesis del mismo pasaje y extraer sus aplicaciones, más aplicaciones para nosotros. Este texto se conoce como uno de los textos problemáticos de la Biblia. Y se conoce así porque es uno de los textos que históricamente ha resultado en mucha controversia e incluso hasta el día de hoy resulta en mucha controversia. Los cristianos están divididos sobre la correcta interpretación de este pasaje y no solo sobre la correcta interpretación, sino también de la correcta aplicación que tiene para nosotros hoy en día, para cada uno de nosotros, para la iglesia de Dios, para casos de disciplina en la iglesia de Dios y para diversos casos de cosas que realmente pasan en el contexto de la comunión de la iglesia de Dios y la predicación del Evangelio. En los primeros siglos de la historia de la iglesia, este pasaje, entre otros, se convirtió en un punto de gran controversia e incluso de división. Muchos cristianos y muchos obispos, pastores de la iglesia, lo aplicaron al bautismo. Dices, ¿de dónde se encuentra el bautismo en el pasaje? Bueno, ellos interpretaron la frase de los que fueron iluminados, el versículo 4, en términos del bautismo. Ellos creían que eso se refería al bautismo. Y ellos enseñaban que los pecados graves cometidos después del bautismo constituían un acto de apostasía que no podía ser perdonado. Sobre todo decían que los pecados del asesinato y del adulterio constituyen esos pecados que son muy graves como para ser absueltos una vez que uno se había convertido y bautizado, testificando de su fe públicamente en la iglesia de Dios. Una vez que era miembro de la iglesia, después de apartarse del Señor y caer en pecados así, ya no había posibilidad de recibir el perdón de Dios. Estaban excomulgados de manera permanente de la posibilidad de gozar de los sacramentos, mayormente la cena del Señor, de tener comunión íntima
con la iglesia de Dios estaban excluidos de la posibilidad de la salvación, del favor de Dios, del perdón de los pecados. Los que habían cometido uno de esos pecados postbautismales eran cortados de la iglesia de Dios. El temor de los líderes de la iglesia era que si permitían que una persona así entrara de nuevo a la comunión de la iglesia después de testificar de Cristo públicamente por medio del bautismo, que estarían dando un consuelo falso a los que habían pecado tan gravemente contra Dios y estarían arruinando el testimonio de la iglesia de Dios, especialmente el testimonio evangelístico e impactante que tiene delante del mundo perdido. Eran celosos por guardar la verdad de que la regeneración es un acto poderoso de Dios que nos transforma totalmente y resulta en vidas cambiadas, y no querían aprobar de ese tipo de práctica. Tenían miedo que otros cristianos seguirían en los mismos pasos, pecando contra Dios, pensando que el pecado no es una gran cosa, que es fácil ser perdonado y recibido de nuevo después, y no querían hacer eso. Pero de alguna manera podríamos decir que estaban motivados con un deseo sincero de guardar celosamente el testimonio del Señor en su iglesia. Aunque esas mismas personas estuvieran arrepentidos, aunque demostraran años de frutos dignos de arrepentimiento, lo más que la iglesia les permitiría hacer sería asistir a las reuniones, pero juntarse con la comunión, participar de la cena del Señor, participar en los ministerios de la iglesia o en algún oficio de la iglesia, pues de eso, esas cosas estaban excluidos. La iglesia efectivamente les decía que no había esperanza para ellos, que ellos eran los apóstatas de Hebreos capítulo 6. Habían pisoteado la sangre de Cristo, según la postura de la mayor parte de la iglesia. Y ya eran como, si han leído El progreso del peregrino, el cristiano se acerca a un hombre ahí que está encerrado en una jaula, en oscuridad, en tinieblas, y dice continuamente: ay de mí, no hay esperanza para mí, soy apóstata. Así es lo que enseñaba la iglesia para tales casos en esos siglos. Luego surgió otra controversia relacionada. Bajo las persecuciones intensas del Imperio Romano en esos siglos, muchos creyentes profesantes, juntamente con muchos diáconos y obispos de la iglesia, habían negado a Cristo a fin de salvar sus vidas en este mundo. Se apartaron de la iglesia y vivían a salvos físicamente, mientras los otros que rehusaron negar a Cristo morían por decapitación, por quemadura, por crucifixión y por la boca del león, por todo tipo de tortura. Entonces aquí hay hermanos en la iglesia que tienen amigos, que tienen primos, que tienen hermanos, que tienen tíos, que tienen padres, que tienen hijos, que fueron delante de las autoridades de Roma y rehusaron quemar incienso y decir que César es Señor. Y ellos, sus padres, sus hijos,
sus primos, hermanos, tíos, familiares, mejores amigos, murieron como mártires. Sus líderes en algunos casos negaron a Cristo y se desaparecieron de la iglesia por un tiempo por la vergüenza. Y luego, cuando las persecuciones se bajan, curiosamente, ¿qué es lo que pasa? Pues algunos de los que negaron a Cristo, juntamente con los obispos y líderes que habían negado a Cristo, regresan a la iglesia arrepentidos, humillándose, diciendo que habían pecado gravemente contra Dios, pero quieren ser restaurados y perdonados. ¿Qué hubieras tú si tu propio hijo e hija fueron quemados vivos por no negar a Cristo? Y aquí regresa tu pastor y dice, por favor, permíteme entrar, permíteme ser el pastor de nuevo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras recibido? ¿Lo hubieras rechazado y excomulgado de manera permanente de la iglesia? ¿Lo hubieras recibido bajo algunas condiciones especiales, con muchos límites, muchas reglas estrictas que limitan su comunión y aceptación en la iglesia de Dios? ¿Cuál hubiera sido tu postura? Dices, pues no es tan fácil. Especialmente a la luz de Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. No es tan fácil. Así era la postura de la iglesia. La iglesia estaba dividida sobre el asunto. Algunos decían, hemos de recibirlos. Otros decían, no, solo regresaron porque ya no hay persecución. No se aparecieron hasta que se desapareció la persecución. No son arrepentidos en verdad y no hay ninguna manera en la que podamos averiguar y asegurar que estén verdaderamente arrepentidos. Y además la palabra de Dios dice que si lo negamos a Él, Él nos negará a nosotros. Ellos son los apóstatas de este texto. No hemos de recibir apóstatas en la iglesia de Dios. Estaríamos dando un consuelo falso a los que el Señor ha rechazado. Y algunos, además de citar estos textos, citaban otros textos, mayormente del libro de Hebreos. Y decían, no solo se encuentra un texto así en Hebreos 6, sino también en Hebreos 2, versículos 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso habla de apartarnos del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que está diciendo es que bajo el pacto mosaico, si uno pecara contra el pacto, cometiendo uno de esos pecados graves que requerían pena de muerte, entonces recibiría pena de muerte por toda transgresión, por toda infracción grave de la ley de Dios. Y está diciendo el autor de Hebreos aquí, que si así era la justicia de Dios en los tiempos antiguos, bajo una administración federal que se trataba mayormente de cosas que son meramente tipológicas en naturaleza, entonces cuánto mayor, cuánto más fuerte es la manifestación de la plenitud de Dios bajo la administración del nuevo pacto, juntamente con aquel atributo de Dios que exige que Él castiga el el pecador. El atributo se llama su justicia.
Dice, la justicia de Dios sí se aplica bajo el nuevo pacto. Dios sigue siendo justo, y con la mayor luz del nuevo pacto, con la mayor luz de la exposición del Evangelio de Cristo, con la plenitud de la salvación que Él ha introducido con su obra redentora. Con esa mayor cantidad de luz viene una mayor cantidad de rendimiento de cuentas delante de Dios, o sea, de responsabilidad moral, y con una mayor medida de responsabilidad moral. Al pecar contra Dios, eso incurre un mayor castigo. Los que se apartan del Señor después de conocer el Evangelio bíblico y verdadero, pues este texto dice, ¿cómo escaparán el juicio de Dios? Hebreos 10 es otro texto. Y después de que el autor de Hebreos nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a estar exhortándonos unos a otros cada día para que no nos endurezcamos por el pecado, nos dice en el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está hablando de adversarios de Dios, y luego dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la vergüenza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sin duda alguna, es uno de los pasajes más espantosos de toda la palabra de Dios. Y es un pasaje paralelo del texto que se encuentra en Hebreos capítulo 6. Pero esos no son los únicos pasajes. El libro de Hebreos continúa en el capítulo 12, versículos 15 al 17. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Da la imagen ahí de uno que intenta alcanzar la gracia de Dios, pero no la alcanza realmente. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así da la imagen de aquel apóstata en progreso del peregrino, que aunque derrame lágrimas, exclamando continuamente que no hay esperanza para él, no encuentra ningún lugar para arrepentimiento. Entonces algunos enfatizaban este texto en la iglesia, estos textos en la iglesia primitiva,
y argumentaban que la situación de negar a Cristo era en paralelo con la situación que estaba pasando justamente en el contexto histórico del libro de Hebreos. Habían supuestos hermanos en el contexto de la comunión de la iglesia, conocían el Evangelio, eran cristianos profesantes, participaban en los asuntos de la iglesia, y luego llega persecución, llega presión y se apartan del Señor para salvar sus vidas, para salvar sus familias, para salvar sus bienes, para guardar sus vidas en este mundo. Dice, es en paralelo preciso con lo que pasó ahí. Ellos decían que por lo tanto las advertencias de estos textos se ejecutan sobre ellos y no hay posibilidad para el perdón de Dios. Ahora, no todos tenían esa postura en la iglesia primitiva. Habían otros que tomaban una postura más misericordiosa. Y ellos reconocían que había elementos de verdad en los argumentos de los que tomaban la postura estricta. Pero argumentaban que el asunto no es tan blanco y negro, que no podemos ser tan rápidos como para descalificar a los que aparentemente están arrepentidos, que solo Dios conoce verdaderamente las profundidades de sus corazones y solo Dios sabe si están arrepentidos genuinamente en verdad o no, pero que debemos extender misericordia y permitirles entrar a la comunión de la iglesia, tratándolos como hermanos, siempre que produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y uno de sus argumentos principales era un argumento muy bueno. Apelaban al caso de Pedro, Simón Pedro, que era uno de los 12. Que tenía más luz y más conocimiento de lo que cualquiera de los que se habían apostatado después de él tenía. Él conocía al Señor cara a cara, caminaba con él, escuchaba las palabras de su boca, él miraba el rostro del Señor Jesucristo. Él pasaba la mayor parte de 3 años con el Señor. Y sin embargo, a pesar de tener tanta luz, tanta iluminación, tanta experiencia de haber gustado del don celestial, de haber sido hecho partícipe del Espíritu Santo, de haber gustado del poder del siglo venidero, del reino de Dios manifestándose en medio de él, en el momento más oscuro de la vida de Cristo, cuando Él es entregado y acusado delante de las autoridades judías, Simón Pedro, en cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo mismo, niega a su Señor. No solo una vez, sino 3 veces en una sola noche. Seguramente Pedro pensaba después de eso que no había esperanza para él. Dice el Evangelio que él se apartó y lloró amargamente. Podemos imaginar a Esaú que después de vender su primogenitura por una comida, y después de que se dio cuenta de que Isaac le dio la bendición a Jacob en vez de Esaú, que levantó la voz y clamó fuertemente: Padre mío, ¿no tienes bendición para mí? Que Pedro estaba exclamando en ese momento, llorando amargamente: Señor mío, ¿no habrá misericordia para mí? Lo siento, Señor. Pero sabemos por la historia de Juan capítulo 21
que el Señor Jesucristo mismo, después de su resurrección, aparece a Pedro y a los apóstoles. Y allí Él le pregunta 3 veces si le ama. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y 3 veces el Señor lo restaura y le dice: entonces, apacenta, se dice, apacenta mis ovejas. Lo restaura a su oficio, lo restaura al apostolado, incluso lo restauró a una posición de liderazgo entre iguales, entre los otros apóstoles. Y se levanta en el libro de Hechos y proclama el Evangelio, y el Espíritu de Dios desciende del cielo, respaldando el apostolado de Pedro con poder desde lo alto. El Señor tuvo misericordia de él. Grande es la misericordia de Dios. Podemos agregar al caso de Pedro la multitud de textos que hablan de la compasión de Dios, de la gracia de Dios, como el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad de los que le temen. Entonces, en la iglesia primitiva, algunos decían a estos textos que hablan de apostasía, tales deben ser cortados, y otros hablaban de Pedro y de otros. Y decían: Pedro tenía frutos dignos de arrepentimiento, ellos tienen frutos dignos de arrepentimiento, hemos de abrazarlos, hemos de recibirlos, hemos de consolarlos con el amor de Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Incluso argumentaban que el caso de Pedro era más grave que el caso de los demás, porque él tenía más luz, más contacto con Cristo, más comunión del Espíritu Santo, más privilegio. Y si el Señor pudo perdonarlo a él, ¿cuánto más podría perdonar a los demás que habían pecado? ¿Cuál es la postura correcta? Es una pregunta importante, porque no estamos hablando de verdades abstractas aquí. Han habido casos de esto mismo, casos semejantes en medio de esta iglesia, en medio de iglesias hermanas, en medio de muchas iglesias del día de hoy. Hay personas que llegan a conocer el Evangelio, se despiertan, entienden algo de la gracia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo, y sin embargo pecan y caen en pecado, y algunos cometen pecados graves y se preguntan: ¿seré yo uno de aquellos apóstatas de que habla Hebreos 6, 4 al 6? ¿Hay esperanza para mí? ¿Habrá misericordia para mí? Una persona tiene una conciencia despertada, reconoce la gravedad de su rebelión contra la luz de Dios. Frecuentemente ha pasado que entra en su mente la pregunta de que si ha pecado más allá de la posibilidad del perdón de Dios. A veces el texto del apóstol Pablo ni siquiera nos ayuda. Cuando Pablo dice que Él es el mayor de los pecadores y fue recibido a misericordia como un ejemplo de los que han de creer en el Señor después. He estado en esas consejerías, les he dado ese texto. ¿Y sabes qué es la cosa que normalmente dicen? Dicen: sí, conozco el texto, he meditado en el texto, ya casi lo conozco de memoria, pero el texto dice que Pablo fue recibido a misericordia porque él perseguía la iglesia de Dios en ignorancia. Y ellos dicen: yo no pequé en ignorancia, yo pequé conociendo
el Evangelio de Cristo. Entonces, esos casos existen. De hecho, han habido personas escribiendo el ministerio de cristianismo bíblico en ese pozo de desesperación, preguntando si hay esperanza para ellos. Voy a responder con 4 puntos. 4 puntos. Creo que la postura correcta se puede entender si comprendemos estas 4 verdades y aplicamos sus principios a cada caso en particular. Estas 4 verdades nos ayudarán a discernir quiénes posiblemente son los apóstatas de Hebreos 6 y quiénes no lo son. Ahora, una aclaración aquí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no descalificar a una persona que el Señor no ha descalificado. A veces la misericordia del Señor, digo no a veces, sino siempre, la misericordia del Señor es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. El poder, la suficiencia, la eficacia de la sangre de Cristo es más poderosa de lo que tendemos a pensar. Y a veces cuando estamos listos a descalificar a una persona que parece ser arrepentida o estar arrepentida, a veces la gracia de Dios todavía está obrando con esa persona. A veces el Señor nos sorprende después cuando la persona en verdad se arrepiente y se rinde a los pies de Cristo. A veces el Señor magnifica la grandeza de su gracia y salva a los casos que pensábamos ser absolutamente imposibles de ser salvados. Entonces hay que tener cuidado de no relegar a una persona a la apostasía del que no estamos seguros que haya caído en apostasía total. Porque el peligro allí es lanzar a una alma preciosa bajo una desesperación profunda, con un estorbo enorme para su salvación, que realmente no está en ese lugar. Por decirle que ya le aplica Hebreos 6, cuando en verdad en la mente de Dios no le aplica el texto tal cual. Entonces sería un error grave. Y yo opino esto, hermanos, si vamos a errar en este asunto, hemos de errar un poco por el lado de misericordia, porque sabemos que el juicio será sin misericordia a los que no mostraron misericordia. Ahora, entender estas 4 verdades nos ayudarán a entender cómo aplicar este pasaje a nuestra situación, cómo aconsejar a los demás, cómo ubicarnos a nosotros mismos a la luz de este texto. Número 1. En primer lugar, hemos de decir que los pasajes de advertencia son advertencias reales y solemnes que se deben tomar en serio con temor y temblor. Se deben tomar en serio con temor y temblor. Si leemos Hebreos 6, 4 al 6, y si la primera cosa que pensamos es que ese texto jamás nos puede aplicar a nosotros mismos, que jamás te puede aplicar a ti y a mí, entonces nos hemos equivocado grandemente. Lo estaríamos leyendo mal. Las advertencias de Hebreos fueron escritas a una congregación mezclada de creyentes verdaderos y creyentes falsos. Y bajo las persecuciones intensas del Imperio Romano y del pueblo judío, la hostilidad de las autoridades hacia el cristianismo, la presión social, el sufrimiento de toda clase,
E incluso al martirio y la amenaza del martirio fue escrito en esas circunstancias. Y muchos miembros de la iglesia eran grandemente tentados a apartarse de la fe para salvar sus vidas. En el caso de los que eran salvos en verdad, las advertencias de Hebreos 6, 10, 2, 12, incluso 3 y otros pasajes en Hebreos, servían como medios de gracia que infundían el temor de Dios en los hijos de Dios. Y el Señor usó eso como un medio que los guardó y los preservó en la fe. Y así es como esas advertencias sirven para nosotros hoy en día. Sabemos que uno de los escogidos de Dios no se va a apartar totalmente ni finalmente del Señor Jesucristo. Pero estas advertencias son reales y aplican a todos igual. Si una persona se aparta del Señor, no puede decir, bueno, soy uno de los escogidos, es imposible que pierda mi salvación. Porque la realidad es que el acto de apartarse probablemente es una evidencia segura de que jamás ha conocido al Señor. La doctrina de la perseverancia de los santos, así como viene en la palabra de Dios, no enseña salvo siempre salvo. Más bien enseña que los que tienen fe verdadera en el Señor Jesucristo jamás perderán fe genuina en el Señor Jesucristo. Y esa fe no es secreta, sino que también se demuestra por medio de evidencias claras, frutos externos y claros. Entonces estas advertencias aplican a cada uno de los que están en este lugar. Si estás siendo tentado a apartarte del Señor, si estás haciendo tus devocionales y la palabra de Dios ya no te llama la atención como antes, ya no disfrutas la oración, ya no disfrutas comunión con el Señor, te es más fácil pecar y rendirte a la tentación, estás empezando a deslizarte, hazte temer. Y hace temer grandemente, porque estás en un lugar sumamente peligroso. Si sigues yendo en rumbo por el camino en el que estás y te apartas del Señor y vives una vida profana, puede ser que tu fe, tu supuesta fe en el Señor Jesucristo jamás era fe en verdad, simplemente era una profesión vacía. Puede ser que las influencias del Espíritu de Dios que habías experimentado una vez simplemente eran influencias externas que jamás constituyeron una regeneración genuina del corazón. Puede ser que tu servicio en los ministerios fuera simplemente, no por un celoso genuino por amor a Dios, sino motivado por tu propio orgullo o por un sentir de querer ganar tu propia justicia delante de Dios. Tu propia justicia. Puede ser que fuera motivado simplemente por el deseo de ser una buena persona o tener la aprobación de la iglesia como de un club social, porque te importa lo que tus amigos opinan de ti. Puede ser que toda tu vida fuera un engaño religioso, y la demostración de eso sería que te apartas del Señor. En ese caso no podrías tener ninguna seguridad de tu salvación. Y lo único que podrías esperar al estar en una condición de estar practicando el pecado continuamente y llevando una vida profana es
el fuego que consume los adversarios de Dios. En el caso de los que no son salvos, que estarían escuchando estas advertencias, también estas advertencias podrían prevenir un acto de apostasía total. Si están siendo tentados a regresar al judaísmo, a negar a Cristo públicamente, no queremos que eso pase, porque estarían vituperando la gloria del Señor Jesucristo abiertamente en frente de las autoridades, en frente de los judíos, en frente de la gente. No queremos eso, queremos que Cristo sea glorificado, y además queremos que esos falsos conversos en medio de la iglesia se conviertan en verdad. No queremos que se aparten para una religión falsa. Entonces estas advertencias servirían aquí en el contexto de Hebreos como para despertar y sacudir a los que no estaban bien con el Señor, para que se examinaran a sí mismos y para que se rindieran en verdad al Señor Jesucristo con arrepentimiento genuino y fe salvadora. Y en el caso de los que se habían apostatado finalmente, los que estaban pensándolo no tendrían la seguridad de que la iglesia nada más los va a recibir después de que la persecución se baje. O sea, no tenían ninguna garantía de que la iglesia los recibiría después. Sería un medio para infundir el temor de Dios en sus corazones, para que no se apostataran. Entonces este texto aplica tanto a nosotros hoy en día como a los primeros recipientes de la epístola a los hebreos. Y les digo la verdad, no es cosa ligera conocer el Evangelio de Cristo. No es poca cosa estar en una iglesia bíblica donde el Evangelio verdadero está siendo expuesto continuamente. Porque con la mayor luz del entendimiento del Evangelio viene más responsabilidad de tu parte para someterte a la luz que tienes. Digo, sí, una persona está en una secta, una persona en una religión falsa y se aparta de lo que ellos enseñan allí, pues no es tan peligroso en términos de Hebreos 6. De hecho, debe apartarse de esos lugares. Pero si uno conoce el Evangelio, si uno entiende la cruz del Señor Jesucristo, si uno comprende qué es el arrepentimiento y la fe genuinos, si uno comprende el consejo de Dios en cuanto al camino de la salvación y luego se aparta del Señor, puede ser que cruce la línea del punto de no regreso. No hay ninguna garantía en tales casos que luego te podrás arrepentir. Rechazas al Señor y no tienes ninguna seguridad de que el Señor no te rechazará a ti permanentemente. Eso es lo que dicen estos textos. Por eso fueron escritos, para que temas. ¿Estás bajo convicción de pecado? ¿Estás rechazando el Evangelio? ¿Rehusas rendirte a los pies de Cristo? Has de temer. Estás en un lugar sumamente peligroso. No tienes ninguna garantía de que mañana te podrás arrepentir. Hoy es el día de la salvación. Si el Espíritu de Dios te está convenciendo, si el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, arrepiéntete. Estas advertencias son reales. El Señor aquí no está hablando de manera abstracta, está hablando a ti y a mí.
Punto número 2. Los pasajes de advertencia en Hebreos no disminuyen, no alteran, no anulan y no detractan de las promesas de Dios. Ahora estamos calificando lo que hemos dicho en el primer punto por lo que estamos diciendo aquí. Las advertencias no cambian las promesas de Dios en ninguna manera. Las advertencias son reales, pero también las promesas de Dios son reales. Dios no detractó ninguna de sus promesas cuando inspiró las palabras de Hebreos 2, y 3, y 6, y 10, y 12. No cambió ninguna de sus promesas. Y digo esto, si alguno tiene temor de que haya cometido el pecado imperdonable de pecar contra tanta luz del Evangelio, de que ya no hay esperanza para él, digo que las promesas gloriosas de Dios y que las ofertas universales de salvación te muevan a venir a Cristo con esperanza para que seas perdonado. El Señor no dijo lo que dijo aquí en estos pasajes como para quitar la esperanza de los que tienen esperanza de salvación. Fueron escritos como advertencias para que no nos apartemos. Pero ¿qué pasa si nos hemos apartado? ¿Qué pasa si hemos sido despertados a la verdad y no nos hemos arrepentido? Entonces te digo, medita en las promesas de Dios. Alimenta tu fe con las promesas de Dios. Tu corazón, tu sentir, tu mente, llénate con las promesas de Dios. Algunos piensan que los textos de Hebreos y de Mateo 12, la blasfemia del Espíritu Santo, y 1 de Juan 5, el pecado para muerte, piensan que esos textos les aplican y que las promesas de Dios en la palabra no les aplican. Digo la verdad, las promesas de Dios son universalmente verdaderas. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que abrace las promesas de Dios experimentará la realidad de esas promesas en su vida. Algunos ejemplos de estas promesas. Isaías 45, versículo 22. Escuchemos las palabras de estos gloriosos textos. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, ¿quién es nuestra esperanza de salvación? Nadie sino el Señor. O sea, las advertencias nos advierten de que el Señor ejecutará su ira sobre nosotros si lo rechazamos. Pero este texto nos dice que el mismo que es nuestro juez es el único que es nuestro Salvador y que no hay ningún refugio seguro al huir de Él. Al contrario, el único refugio seguro es al huir a Él para abrazarlo y refugiarnos en Cristo mismo. Dice, mirad a mí y sed salvos. ¿Quién? Todos los términos de la tierra. Te pregunto, ¿estás dentro de la categoría de todos los términos de la tierra? Entonces te digo, mira al Señor y serás salvo. Mateo 11. 28. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso allí no habla de un descanso físico, sino de un descanso espiritual.
Habla de descanso, de descansar de la carga pesada del pecado, de la carga pesada de la ley, como de un pacto de obras que no podemos cumplir. Venir a Cristo. Algunas de las personas que he tenido que aconsejar, que están bajo un sentir de haber cometido el pecado de apostasía final, de acuerdo a Hebreos 6, son de entre las personas más cargadas y trabajadas que he visto en toda la vida. De acuerdo al testimonio de John Bunyan, una vez leí su libro que se llama Grace Abounding to the Chief of Sinners. En español sería Gracia Abundante al más grande de pecadores. Así dio el título a su libro. Y es su autobiografía de su conversión. Y él habla ahí de estos ciclos de desesperación y esperanza que sufría al tener su conciencia despertada por la ley de Dios, al querer estar bien con Dios. Muchas cosas le pasaban. Por ejemplo, él una vez le reprendió una mujer de su aldea, y esa mujer era conocida como la mujer menos religiosa y más profana de toda la aldea. O sea, tenía una muy mala reputación como la peor de todo el lugar. Y por la blasfemia y las groserías y la manera de hablar que salía de la boca de John Bunyan, esta mujer se enojó con él tanto que le reprendió fuertemente. Pues la mujer más profana está reprendiendo a él por ser tan profano, y empieza a pensar en la gravedad de su pecado. Y luego empieza a entrar en la capilla y tiene miedo de que la campana, se dice, que suena ahí en la capilla, que se va a caer y aplastarlo porque es tan malvado. Entonces empieza a pararse por la puerta, pero luego piensa que la misma cosa puede volar a un ángulo y luego aplastarlo, y luego deja de ir totalmente. Tiene miedo, está bajo convicción de pecado, y luego tiene una esperanza de que Cristo lo puede salvar, y por un momento parece que tiene una seguridad de salvación y está tan gozosa. Pero duró por muy poco tiempo y luego cayó en la misma desesperación de nuevo. Iba por un ciclo de desesperación así, y luego cayó en el pensamiento de que había cometido este pecado. Hebreos 6, Mateo 12, blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya no había esperanza para él. ¿Sabes cuál fueron? ¿O qué fue su única fuente de esperanza? Las promesas universales de la palabra de Dios. Porque él podía ver que él está dentro de todos los términos de la tierra. Él podía ver que es uno de los cualquieras que el Señor invita para abrazar el Evangelio a fin de ser salvo. Él podía ver que si una sola persona estuviera cargado y trabajado en toda la faz de la tierra, tendría que ser él mismo. Estaba bajo una carga del pecado. O sea, de lo que escribe en el Progreso del Peregrino, la carga. O sea, él no está hablando ahí de filosofías huecas. Él lo experimentó. Está hablando de su experiencia. Y el Señor lo salvó gloriosamente. ¿Cuándo? No lo sé, y él tampoco lo sabía. Pero finalmente él salió de ahí con una convicción tan profunda y fuerte de la seguridad de su salvación, que se levantaba y predicaba el Evangelio con tanta libertad, con tanta convicción, con tanto poder, que multitudes corrían para escucharlo, y grandes números se convirtieron al Señor. Eso fue antes de que lo encarcelaron por muchos años de su vida, donde sufrió de nuevo algunas de las mismas desesperaciones
por estar en ese lugar tan oscuro. Pero mi punto aquí es que a veces, cuando una persona está bajo convicción de pecado, cuando una persona realmente quiere ser salvo, voy a decir esto, es evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando. Los fariseos cruzaron al punto de no regreso. Ellos blasfemaron al Espíritu de Dios y cometieron el pecado imperdonable. ¿Cuántos fariseos vemos después de eso? Que huyen a Cristo y dicen, Señor, me equivoqué, pequé grandemente, Señor, perdóname. Sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Cuántos? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios finalmente se apartó de ellos. No tenían el deseo de arrepentirse. No tenían deseo alguno para humillarse y confesar que Cristo es el Señor y Salvador del mundo. No querían. Eran tan orgullosos, soberbios, endurecidos, encerrados en su pecado, encerrados en su pecaminosidad, que ya no querían ser salvos. Solo querían guardar su propio reino. Ellos sabían que Él era quien decía ser. Sabían que Él era el Cristo, el Hijo de David. Ellos sabían, y le llega a Nicodemo en Juan 3 y le dice, nosotros sabemos que tú eres un gran maestro que ha venido de Dios. Nicodemo es un fariseo en el concilio del Sanedrín. ¿Y por qué habla en la primera persona plural? Porque en el Sanedrín mismo ellos están diciendo, es muy probable que Él sea, pero tenemos miedo que Él nos va a quitar el reino. Entonces lo rechazan y hacen todo lo posible para que las muchedumbres no confíen en Él. Y abiertamente, como los teólogos confiables del pueblo, atribuyen el poder de sus milagros al poder de Satanás. Y con ese pecado cruzaron la línea y cayeron en apostasía final. Ahora, cuando una persona es como John Bunyan, o como los otros que están cargados y trabajados, despertados, queriendo ser salvos, anhelando la salvación, ellos no son como Judas Iscariote, ellos no son como los fariseos, ellos no son como Esaú, son como los que están bajo una convicción genuina del Espíritu de Dios. Yo digo, al contrario de ser algo de desánimo para recibir la salvación, digo, es de gran ánimo, porque es evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando. No hay convicción de pecado sin el Espíritu de Dios. Y si uno hubiera cometido el pecado imperdonable, el Espíritu de Dios no le estaría convenciendo de pecado. Entonces digo, si estás trabajado y cargado, ven a Cristo. Eso es lo que Él dice. Te invita abiertamente. No te rechazará. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe que eso fue una proclamación al aire libre? Están sentado ahí con los judíos en la fiesta, probablemente están comiendo aquí, y de repente el Señor tiene un impulso tan fuerte del Espíritu de Dios que se levanta y exclama una invitación abierta. Si tienes sed alguna, ¿sed de qué? Sed de justicia, sed de salvación. Sed de Cristo mismo, de su presencia, de su bondad, de su compasión, del consuelo que viene de su Espíritu. Si tienes sed de Él, ven y bebe, dice Cristo.
no te cobrará, no hará que sea muy difícil para ti, te lo va a dar gratuitamente. Eso es lo que dice en Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, ¿qué estamos esperando? Es gratuita. ¿Sabes cuánto cuesta algo gratuito? Nada. Solo has de recibirlo. Así es tan sencillo. Recibe el perdón de Dios. No da una calificación aquí, no dice, bueno, a menos que estés preocupado de que hayas cometido el pecado de Hebreos 6, 4 al 6, o Mateo 12, o Hebreos 12, si eso es el caso, mejor quédate lejos. No, dice, ven, si tienes sed. Ahora, si no tienes sed, no vengas, porque no serás salvo. El Señor salva a los que están trabajados y cargados, a los que tienen sed, a los que en otras palabras desean ser salvos. Si no deseas ser salvo, pues vete. No vengas, vete. No juegues con las cosas del Señor. Pero si deseas ser salvo, ven. No es complicado. Iba a decir que no es difícil. Es difícil y no es difícil a la vez. Es difícil porque te tienes que humillar. Es difícil porque te tienes que negar a ti mismo. Es difícil porque tienes que abrazar la cruz y vivir la vida de la cruz. Esos son los términos de Cristo. Y al venir a Cristo hay que venir a Él tal cual, de acuerdo a los términos de Él. Y si no venimos a Él de acuerdo a los términos de Él, Él no vendrá a nosotros de acuerdo a lo que nosotros queremos de Él. Hay que cumplir con sus términos. Él es el Señor. Nosotros no somos el Señor como para poner nuestros propios términos. Hay que rendirnos absolutamente y entregarnos al Señor Jesucristo sin reserva alguna. Pero no es una obra. No es que tengas que trabajar para alcanzarlo. Más bien, hay que desmayarnos y caer en los brazos de Cristo. Venir a Él confiando en su fuerza, su poder, su compasión, su bondad, como el Señor y Salvador. Número 3. Las promesas de Dios siempre son vigentes si sus condiciones se cumplen. Las promesas de Dios siempre son vigentes si sus condiciones se cumplen. Lo que quiero decir es esto. Es imposible confiar en Cristo sin ser salvo. Pero si vengo a Cristo, si pongo toda mi esperanza en el Señor, únicamente en Cristo para salvarme, ¿cómo sabré que me ha salvado? Sabrás por su palabra, que es más confiable que los mismos cielos y la tierra que existen. Es más confiable que cualquier cosa. Es la promesa inmutable del Dios que no puede mentir. Si crees en Él, serás salvo. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso no aplica solo al carcelero en Filipos, te aplica a ti. Cree y serás salvo. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Puedes oír el corazón de la compasión de Dios en esas palabras? O sea, Hebreos 6 es incurrir una mayor condenación por rechazar la luz del Evangelio. Eso no es el deseo paternal que está en el corazón de Dios como Creador y Dios de toda bondad. No es su deseo es que seas salvo. Su deseo es que vengas a Cristo. Su deseo es que no seas condenado. Eso es lo que Dios quiere. No tengas una perspectiva distorsionada y torcida de Dios. Dios no es como algunos creen que es.
Él quiere que sea salvo. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y luego en 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué una y otra vez en la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio de Juan, por qué enfatiza el Señor tanto que el que cree será salvo, que tendrá vida eterna, que tendrá vida inmortal, escatológica, incluso manifestada aquí y ahora, de tal manera que la recibe aquí y ahora, de tal manera que sea absolutamente segura, para asegurar la salvación de toda nuestra eternidad? ¿Por qué lo enfatiza tanto? Porque te está dando promesas y te está dando condiciones. La condición es creer, la promesa es vida eterna. Si cumples con la condición, serás salvo. No importa lo que piensas, de Hebreos 6. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Hebreos 6 no anula el Evangelio de Juan. Número 4. El asunto es el arrepentimiento verdadero. Si existe el arrepentimiento genuino, las promesas de Dios que son contingentes en la condición del arrepentimiento siempre son válidas. Y este punto se puede ver implícitamente en el texto de Hebreos 6. Dice que es imposible que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial, todo eso, dice que si recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Los apóstatas no pueden ser renovados al arrepentimiento. No pueden arrepentirse en verdad. No quieren arrepentirse en verdad. Vemos en la palabra de Dios que todos los que quieren son invitados a hacerlo y que Dios los quiere hacer. Así que si realmente lo quieren hacer, lo pueden hacer. Porque si lo quieren hacer es porque el Espíritu de Dios les está convenciendo, iluminando y obrando a fin de que puedan ser salvos. Dices, ahora hablas como un buen arminiano. Mira, yo creo en las doctrinas de la gracia, pero las doctrinas de la gracia no disminuyen en el menor grado las ofertas universales que invitan a todos a venir a ser salvos. Finalmente sabemos que todos no serán salvos. Finalmente sabemos que el hombre es totalmente depravado, discapacitado totalmente por una incapacidad moral, porque ama el pecado y ama las tinieblas más que la luz, y no hay nadie que haga lo bueno, y no hay nadie que busque a Dios, y que la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios y no se puede someter a la ley de Dios, y que sabemos todo eso, estamos totalmente de acuerdo, pero Cristo dice, ven. Él dice que si te arrepientes y crees, el Espíritu de Dios testifica poderosamente con esta verdad en tu mismo corazón, y tú lo sabes. Lo sabes. No estarías tan afligido si el Espíritu de Dios no estuviera obrando. Las promesas son válidas. El asunto aquí, según este texto, es imposible que sean otra vez renovados al arrepentimiento, porque no quieren. Pero si uno quiere, es porque el Espíritu de Dios está revelando la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Incluso la discapacidad, o digo la incapacidad del hombre, no es tanto porque le falte algo, hablando de su constitución física. Somos hechos en la imagen de Dios.
con la capacidad de someternos a Dios. Ahora, el pecado gravemente nos ha corrompido, nos ha destrozado. Pero la incapacidad es mayormente moral. No constitucional, sino moral. Así es el énfasis de todos los textos bíblicos. Incapacidad moral. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Que uno no viene a Cristo porque ama el pecado. No porque Dios en sus decretos eternos no lo hubiera escogido. Yo creo que todos los escogidos de Dios serán salvos, pero también creo que todos los que desean arrepentirse y venir a Cristo solo lo desean porque el Espíritu de Dios está obrando. Y si el Espíritu de Dios está obrando, no son los apóstatas de Hebreos 6. Donde hay arrepentimiento siempre habrá vida eterna y salvación en el Señor Jesucristo. Si uno se pierde, jamás puede echar la culpa en la soberanía de Dios. Es su propia culpa porque no quiso venir a Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es pecador, ama su pecado, prefiere su pecado y simplemente rehúsa venir a Cristo. Su incapacidad es moral. Es lo que prefiere hacer en su corazón de corazones. Si eso no es lo que prefieres hacer, entonces ven a Cristo. Ahora, hablando de este texto, yo creo que los apóstatas que se describen aquí, se describen en este texto de acuerdo a su propia profesión y de acuerdo a las bendiciones especiales que experimentaron sin alcanzar la verdadera salvación. El texto jamás dice que los apóstatas tenían fe genuina. El texto jamás dice que los apóstatas fueron justificados. El texto de Hebreos 6 jamás dice que fueron regenerados. Jamás dice que fueron verdaderamente salvados. No está hablando de personas que fueron justificados, regenerados, definitivamente santificados y salvados. Está hablando de personas que experimentaron la obra poderosa de Dios externamente por la influencia del Espíritu de Dios en medio de la iglesia de Dios y luego se apartaron. Habla de influencias poderosas del Espíritu de Dios que, aunque sean extraordinarias, no alcanzan la salvación de la justificación y la regeneración. Y si Dios nos permite, vamos a demostrar eso exegéticamente del texto el domingo que entra. Pero quiero cerrar ahora con un poco de más aplicación. Frecuentemente nuestro enemigo usa el texto de Hebreos 6 como para desanimar a los que buscan la salvación. Y lo he visto mucho. E incluso lo usa a veces para desanimar a los que ya son salvos, que sacude en cuanto a la seguridad de su salvación. Así como el enemigo, pues es lo que hizo en Mateo 4 cuando tentaba al Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué le decía? Cada vez que le tentaba, citaba textos bíblicos. Y sigue haciendo lo mismo en el día de hoy, para que confundamos la voz del diablo con la voz de Dios. El Señor no te va a lanzar en una desesperación tan profunda en la que deseas ser salvo, pero no te da ninguna esperanza de salvación si genuinamente deseas ser salvo. Eso no es el énfasis de la palabra de Dios. Eso no es el conjunto del énfasis de todos estos textos que hablan de su deseo que seas salvo.
sea, el diablo no molesta a los fariseos con eso después de que blasfeman el Espíritu Santo. No así, en esa manera. Incluso el mismo Judas, después de que se apostató finalmente, no está corriendo a Cristo queriendo ser salvo, más bien está huyendo y suicidándose. Eso no habla de esperanza de salvación, eso habla de desesperación sin esperanza. El Señor nos habla de esperanza de salvación. 2 Corintios, capítulo 2. Lo tenemos que ver bíblicamente. Ahora, yo no soy de los que llaman la convicción del Espíritu Santo la obra del diablo. Es bueno que uno se sienta culpable y muy culpable cuando ha pecado contra Dios. Eso es saludable. Eso habla de una conciencia despertada. Cuando la conciencia está endurecida, entonces eso es peligroso, es espantoso. Pero cuando uno está afligido porque ha pecado contra Dios, eso es una cosa buena. Pero no es una cosa buena estar bajo una desesperación profunda sin esperanza de salvación, queriendo ser salvo y no siendo salvo. 2 Corintios 2, 6 al 11. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto habla probablemente del fornicario, de que habla 1 Corintios capítulo 5. Alguien en la iglesia de Corinto que ya conocía el Evangelio, que ya había sido bautizado, que ya estaba participando en la cena del Señor e incluso la vida de la iglesia, había caído en fornicación, y eso de manera muy grave. Es disciplinado, expulsado de la iglesia. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dice que el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Cristo Jesús. Lo expulsan, lo entregan al diablo. Algo pasa y es aplastado. Y regresa a la iglesia afligido y arrepentido, buscando restauración, demostrando frutos dignos del arrepentimiento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, bueno, Hebreos 6, 4 al 6, Hebreos 2, Hebreos 3, Hebreos 10, Hebreos 12, 1 de Juan 5, Mateo 12. ¿Es eso lo que dice? Dice, bueno, él fue bautizado y después de eso cometió adulterio, fornicó, ya no hay esperanza. ¿Dice eso? Dice, él ha escuchado el Evangelio por la boca de un apóstol mismo, lo ha visto confirmado con señales y prodigios por las manos de un apóstol de Cristo. Ya tiene tanta luz, fue iluminado, ha gustado del don celestial, ha experimentado el Espíritu Santo y su poder, y ya no puede ser renovado el arrepentimiento. ¿Dice eso? Dice, hay que abrazarlo, hay que perdonarlo, hay que consolarlo con el amor de Cristo y recibirlo en nuestra comunión. ¿Por qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Porque sería una maquinación de Satanás el no recibirlo. Sería una maquinación de Satanás
intentando destruir al hermano, lanzándolo bajo una desesperación profunda, sin esperanza. Y eso no era la voluntad de Dios. Era una tentación del diablo. El diablo sabe, hay que disciplinar, hay que practicar la disciplina en la iglesia, pero donde hay arrepentimiento genuino con frutos dignos de arrepentimiento, hay que restaurar, abrazar y amar. Eso es lo que hemos de hacer. Si no, damos lugar al diablo. Dice, ¿qué tiene que ver esto con Hebreos 6? En cuando una persona preocupada de que ha caído en eso, si no ha sido disciplinado de una iglesia, tiene todo que ver. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 18 dice, en el contexto de hablar de la disciplina de la iglesia, que el mismo cielo respalda lo que hace la iglesia. Lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Eso está diciendo que toda la autoridad del cielo mismo respaldará la decisión de la iglesia cuando disciplina a una persona en pecado. Entonces, la voluntad de Dios aquí en este texto se expresa aquí en 2 Corintios 2. Se expresa al armonizarlo, lo podemos ver al armonizarlo con Mateo 18, y se expresa, como podemos ver, porque es la palabra de Dios. Dios quiere que tengamos esperanza, esperanza de perdón, esperanza de recibir la plenitud de la compasión del Señor. Y les digo, su compasión es grande. Entonces, ¿quiénes son los apóstatas de Hebreos 6? Les voy a decir quiénes no son. No son los que se arrepienten. No son los que vienen a Cristo. Son los que rehúsan arrepentirse a pesar de conocer el Evangelio. Amén. Oremos.